Bienvenidos a una emisión más de Civic Talks. Muchas gracias por el favor de su compañía. Muchas gracias por compartir nuestros contenidos y con la felicidad y el gusto de siempre de saludar a mi coconductora María S. Dauder en Barcelona, España. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ya con ganas de empezar a tomar el solecito, hacer piscinas, ir a la playa, porque ya esta temperatura nos lo está pidiendo cada vez más, ¿eh? Todo bien aquí en Barcelona con un buen sol que nos acompaña. ¿Y cómo les va? Ahora ustedes ya pueden salir en este confinamiento, ya van saliendo de a poco, ¿verdad? Aunque de hecho están empezando a confinarnos otra vez en algunas zonas porque no hay precaución suficiente de mascarillas y de medidas, y la cosa está empezando a hacer un receso, ¿eh? Esperemos que todos seamos muy prudentes y sensatos y que hagamos las cosas como tocan. Bueno, en México, en la Ciudad de México específicamente, hemos empezado con la fase naranja después de la roja. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Tomemos todas nuestras precauciones. El día de hoy, ¿qué vamos a escuchar, María? Pues hoy vamos a escuchar a Susana Arroyo, que nos hablará del tema de los adultos, pero no los adultos que están diagnosticados o valorados, identificados, porque hay mucha gente que no le gusta hablar de diagnóstico, sino esos adultos que nunca han sabido qué les pasa, pero siempre han sabido que algo diferente había en ellos y no entendían qué les sucedía, por qué se sentían fuera, ajenos al mundo en el que estaban viviendo. Y Susana nos explicará qué pasa cuando nos encontramos con adultos ya con una mochila bastante cargada y que no han sido identificados a tiempo. Hola Susana, buenas tardes. Buenas tardes, María. Bienvenida, Buenas Susana. tardes. Al revés, gracias por invitarme. Un placer estar con vosotras aquí Susana, compartiendo. antes de que empecemos a conversar, que María empiece con algunas dudas que tiene acerca de esto, quisiera que nos platicaras un poquito. Susana, compártenos qué haces. Yo soy psicóloga y soy terapeuta familiar y trabajo en Barcelona, en un centro especializado en altas capacidades, donde un poquito lo que hacemos, el centro se llama Centro Hemisferi, ¿sí? Y lo que hacemos es acompañar, ¿sí?, a niños y a familias a través, ¿no?, del mundo de las altas capacidades, ¿no? Un poquito pues haciendo la detección, sí, tanto en niños, en adolescentes como en adultos, y luego acompañando emocionalmente en los casos que así lo requieren, porque obvio no son todos, acompañando también a las escuelas, ¿no?, para que puedan intervenir académicamente, ayudando a estos chicos, sí, nutriendo su día a día a nivel académico, pues para que haya reto, ¿no?, y para asegurar que pueden disfrutar del talento que tienen, que al final yo creo que es una de las pretensiones en todo el colectivo de niños y familias con altas capacidades. De acuerdo, muchas gracias. Pues muy bien, Susana. Estamos hablando que las altas capacidades se tienen de niño, de joven, pero llegamos adultos y seguimos teniendo estas altas capacidades. Pues resulta que a lo mejor académicamente no hemos triunfado, con lo cual pues no nos hemos planteado que tenemos altas capacidades. O a lo mejor simplemente hemos tenido una hipersensibilidad y quien se plantea con la hipersensibilidad implica altas capacidades. Pero nos sentimos diferentes, nos sentimos extraños. ¿Qué pasa cuando te viene un adulto a la consulta que te dice: he leído en un periódico que escuché el otro día en el metro una conversación que hablaban de altas capacidades y no sé qué sucede con estos adultos que llegan de esta forma? Lo primero que sucede es que vienen con la boca muy pequeñita, ¿sí? O sea, vienen como un tanto avergonzados, ¿sí? Como un tanto de decir, qué pretencioso, ¿no?, por mi parte, estar aquí sugiriendo esta posibilidad, ¿sí? La mayoría vienen, como ya te digo, como con una cosa así como de que yo siento que si pudieran entrar por la puerta de detrás al centro, lo harían, ¿sí? Obviamente solamente está la puerta de delante, entonces hay que venir con la demanda como muy clara, ¿sí? Pero vienen como avergonzados, ¿sí? Como diciendo,
yo siento esto, sí, pero como que se me hace, ¿no? Que es demasiado grande para pensar que yo podría ser una persona con altas capacidades. Bueno, la culpa obviamente de esto la tienen, ¿no? Pues esto, ¿no? Mitos, ¿no? E ideas preconcebidas que circulan tantísimo, ¿no? Por el mundo de las altas capacidades y que hacen, ¿no? Que una persona con altas capacidades no se puede identificar con todos los rasgos que aglutina, ¿no? A este colectivo, que aunque obviamente es heterogéneo, igual que pasa en cualquier colectivo, sí, que nos pongamos a pensar, también tienen una serie de características que los aglutina, ¿no? Y los conforma como grupo. Pero, ¿no? Como se magnificaron algunas de las características, ¿sí? De los alumnos, de las personas con altas capacidades y se obviaron otras, cuesta mucho, ¿no? Como que la persona adulta se identifique, ¿sí? Con el grupo, con el colectivo con altas capacidades. Y luego hay algo, ya te digo, como de pretencioso, ¿sí? Como decir, como yo, ¿no? Yo tan pequeño, ¿sí? Aquí con mis problemas, con mi pequeña vida, ¿cómo yo puedo osar pensar en esta posibilidad, ¿sí? Yo creo que es lo que más sucede, ¿sí? Hay o este grupo de personas, ¿no? que consultan, ¿no? Desde esto que os estoy comentando, y luego hay otro grupo de personas que consultan porque detectaron a su hijo, básicamente, ¿sí? O sea, porque se ha detectado, ¿no? a uno de sus hijos y viéndole a él, ¿sí? Como que el hijo hace de un espejo grandísimo, ¿no? Esto sabemos, ¿no? Todos los que somos padres, ¿sí? Los hijos hacen de espejo de lupa, ¿sí? Que uno no puede mirar hacia otro lado y a la que detectan pues esto, ¿no? A un hijo, hay muchos padres que dicen, caray, si es que yo todo esto que estoy leyendo ahora para poder acompañar a mi hijo, pero si es mi historia, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues es el otro grupo, ¿vale? Que yo siento que ahora mismo están consultando para hacer la identificación de altas capacidades. Realmente hay una cosa que es una buena noticia. Yo cuando empecé a trabajar con altas capacidades, que ahora hace como unos 20, 25 años, no consultaban adultos. ¿Sí? O sea, esto era rarísimo, ¿sí? Inaudito, ¿verdad? Sí, sí. No, cada vez más, ¿sí? O sea, a mí hay una parte que siento que todos los profesionales, ¿no? Que estamos intentando, ¿no? Pues que la realidad de las altas capacidades llegue, ¿no? A todas las personas y a todas las escuelas, creo que se está haciendo una buena labor, ¿sí? Desde que ahí también quiero felicitaros, ¿sí? Por esta plataforma y por esta comunidad que estáis creando con Civic, porque realmente siento que la información está llegando y por lo tanto desde ahí hay muchas personas que bueno, pues esto, ¿no? Están identificando sus altas capacidades y esto les da una comprensión sobre su propia vida que no tiene nada que ver el antes y el después. ¿Sí? No, yo te corroboro lo que estás diciendo, porque yo hice, bueno, ya sabes que hice una ponencia expresando pues mi historia y mis Sí, emociones, el recorrido de mi vida. A raíz de aquí he recibido una cantidad de correos Claro, claro. espectacular de mamás decirme, ostras, o sea, si te digo 15 no te engaño. Sí, Esto es seguro. un nudo en el estómago porque estás haciendo un recorrido a lo largo de mi historia. Entonces, realmente, o sea, nos alegra haber estado pues colaborando para que la gente se pueda comprender y se pueda encontrar. Claro. Entonces, cuando te llegan y dicen, no sé, sí, ¿qué mochila llevan cuando entran en el despacho? Muchas veces llevan una mochila de incomprensión, ¿sí? O sea, llevan una mochila de un montón de rasgos. O sea, hay mucha conciencia de saberse diferente en algunos aspectos, ¿sí? Y como hacemos todas las personas, cuando nos sentimos diferentes en algo o no comprendemos, pues buscamos unas explicaciones. Y llevan una mochila, ¿no? Como de explicaciones mal colocadas, ¿sí? Explicaciones que patologizan, ¿no? Mucho a la persona. Una hipersensibilidad, ¿sí? Que puede estar como tildada de manía, ¿sí? O de ansiedad, ¿sí? O unas convicciones, ¿no? Como muy fuertes con la vida y con un sentido de la justicia como muy intenso, ¿sí? Que también, ¿no? Está como muy tildado, ¿no? Como de ser muy exagerado, de no poderse adaptar. Sí, llevan como una mochila, ¿sí? De una gran incomprensión que en muchos momentos se le ha dado una mirada de que algo mal
¿sí? Algo mal está en ellos, ¿sí? Algo mal sucede dentro, ¿sí? Por lo tanto, tienen que hacer un giro como muy importante, ¿sí? Como para borrar una parte de lo que son. Y esto obviamente es imposible, ¿sí? Quitar esta parte. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho un chico que no sé, quizás 30 años o así, fue de los primeros adultos que yo identifiqué, ¿sí? Y hicimos la identificación, sí, eran claras, sí, eran unas altas capacidades, como muy homogéneas en todo, sí. Y yo le comenté y me dijo, y me dice, madre mía, dice, ¿solamente esto? Digo, hombre, solamente, digo, bueno, explica una parte importante. Digo, no va a explicar todo lo que te sucede, pero yo qué sé, digo, tampoco me hagas pequeño el trabajo, ¿sí? O sea, como que, sí, y me dice, no te puedes creer, o sea, me sé de memoria el DSM. Sí, el DSM es el manual, sí, de criterios diagnósticos, ¿vale? Que se utiliza a nivel, pues, psicológico, psiquiátrico, ¿no? Como para ver, ¿no? Patologías a nivel psiquiátrico en las personas. Ese chico me decía, te puedo recetar el DSM-4, ¿sí? ¿Cuántas veces yo me lo he leído, sí? Buscando una explicación de mi diferencia. Y me estás diciendo, sí, que Que no, o solamente sea, esto, tengo otra capacidad. claro, sí. Con esto no quiero decir que hay personas con altas capacidades que obviamente sufren trastornos psicológicos, ¿sí? Pero que no todo, ¿sí? Lo que engloba las altas capacidades tiene que ver con algo patológico, ¿sí? Recuerdo una chica también, ¿no? Que ella era como muy hiperperceptiva, ¿sí? Muy hiperestésica, muchas cosas, y me decía, dice, toda la vida que me han dicho que es que soy una maniática, ¿sí? O sea, que soy una maniática, ¿sí? O sea, que no se puede ir conmigo. Dice, bueno, dice, quizás lo soy, pero hay una justificación, o sea, no me lo invento, ¿sí? O sea, no soy histriónica, ¿sí? Creo que es esto, ¿no? Llevan una mochila que tiene que ver con la incomprensión y da mucha soledad, ¿sí? Finalmente, ¿sí? El no poder compartir esta manera. Claro, finalmente, ¿no? Cuando haces la identificación, a mí me parece que lo más precioso, ¿sí? Que sucede es que hay un gesto de aceptación, ¿sí? De la persona con altas capacidades, de él consigo mismo o de ella consigo misma, ¿sí? Y también, ¿no? Hay un proceso como de aceptación, ¿sí? Y de renarración de la propia historia, ¿sí? De todo lo vivido, ¿sí? Como ponerle una mirada un poco más difícil que resulta como muy armoniosa, ¿no? A nivel de personalidad, ¿sí? Y luego ocurre otra cosa también, sí, que a mí, no sé, es súper emocionante de ver, ¿sí? Cuando pasa, que es como una valoración del momento presente, ¿sí? Yo siento que cuando se hace la identificación de altas capacidades, eso genera como un punto de corte, ¿sí? De un antes y un después, ¿sí? Y en el que el después, ¿no? La valoración del momento presente tiene que ver con decir, bueno, hasta ahora las cosas han sido así, ¿sí? Pero hay como una parada, ¿sí? Decir, y a partir de ahora valoro el presente porque está bien, sí, lo construí con mi esfuerzo, pero quiero continuar de la manera o no, sí, desde saberme, ¿no? Que soy una persona con altas capacidades, tengo este talento y de alguna manera se hace pequeña como como esta necesidad de que en adultos ocurre muy a menudo, ¿sí? Como esta necesidad como de ocultar las altas capacidades, ¿sí? Como de vivirlas, no solamente en la intimidad, porque de alguna manera sienten que si las muestran, ¿sí? El precio que esto va a tener va a ser no ser aceptados, ¿no? A nivel profesional, ¿sí? O ser estigmatizados o incluso, ¿no? Temas de acoso, ¿sí? Y la identificación de alguna manera consigue que valoren este presente, el punto en el que están y, no sé, yo por mi experiencia siento que se hace muy pequeña, ¿sí? Esta lucha, ¿sí? Como de convertirse en un camaleón, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Como de ocultar estas capacidades, ¿sí? Con la pretensión de aceptar, ¿sí? De aceptar, pues esto, ¿no? Que pueden, ¿no? Hacer cosas significativas a nivel personal, a nivel profesional, ¿sí? Y se hace muy pequeña como esta cosa, ¿no? De decir, estas altas capacidades, si yo las muestro, me pongo en riesgo, ¿sí? Y voy a ser, ¿no? Un excluido de todos los lugares. No sé si te he contestado porque ya ves que yo hablo Ahora por te los doy lados. cuenta que a lo mejor es un poco, o sea, te ha puesto un poco de contestar, pero es una cosa que creo que es muy importante que tú puedas dar tu opinión y destapar a más personas.
Cuando tenemos altas capacidades que no quieren aceptar ya de adultos sus altas capacidades, consideran que no es importante y están enfadados, muy enfadados con el mundo porque han vivido que no se comprenden y siguen adultos y dicen, bah, estupidez, esto no es importante, pero siguen enfadados. ¿Qué podemos hacer en estos casos? A mí los adultos son los que me preocupan realmente, porque los que llevan el paso consiguen encontrarse, ser ellos y tirar adelante. Pero los que no dan el paso, ¿cómo les podemos animar? ¿Cómo podemos acompañarles a que no tengan miedo a ese perfeccionismo extremo? O supongo que posible intolerancia a la frustración al no hacer las pruebas, todo esto que acompaña a la alta capacidad, pero ¿qué les decimos? ¿Cómo les ayudamos? Claro, claro. Hay una parte que al adulto, sí, yo creo que sobre todo al no identificado, le acompañó una historia de mucha frustración, sí, que no fue puntual, sí, sino que fue sostenida, sí, sostenida en el tiempo. Una frustración, sí, pues por no poderse mostrar tal como era, sí, o una frustración por no encontrar el lugar en el mundo, una frustración por no recibir académicamente, ¿no? Pues lo que necesitaba, una frustración por verse en un lugar laboral, sí, que sienten que no es el que le pertocaría, sí, porque tendría más que aportar, sí, una frustración, ¿no? Pues también, ¿no? Con temas de pareja, ¿no? De no acabar de encontrar, ¿no? Como personas, ¿no? Con las que poder compartir, ¿no? Al nivel de intensidad necesario, ¿sí? Mucha frustración, ¿sí? Y la frustración, al final, la energía que hay de base con la frustración tiene que ver con el enfado, tiene que ver con la rabia, ¿sí? Y cuesta tanto soltarla. Sí, cuesta mucho, sí. Susana, yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo acuden? ¿Cuáles serían las problemáticas o que te plantean en términos de relaciones de familia o en términos de relaciones laborales? ¿Cómo llegan? O sea, ¿cuál sería lo más, las quejas que más se presentan, ¿no? Lo más frecuente, digamos. ¿Qué es lo que te plantean? ¿Cuáles serían sus problemáticas? Mira, yo creo que varias, ¿sí? Mira, hay una, sí, que tiene que ver con sentirse un impostor, ¿sí? Hay una, sí, que tiene que ver, que justo le pusieron ese nombre, sí, que de tal síndrome del impostor, que tiene que ver con esto, sí, con sentir que de alguna manera, sí, se combinó la suerte de tal manera como para que, ¿no? Estén en un lugar determinado a nivel laboral, pero que no sienten que lo merezcan, ¿sí? O sea, se ven como poco, ¿sí? Y por lo tanto hay un sufrimiento muy grande, ¿sí? A que el entorno laboral, en este caso, descubran que es un fraude, ¿sí? Imagínate la angustia, ¿sí? Con la que esto se puede vivir, ¿sí? Estar constantemente, ¿sí? Con el foco puesto, ¿sí? De si vas a poder seguir, ¿no? Sosteniendo, ¿no? Lo que requiere ese trabajo, si ese trabajo, o si el resto se va a dar cuenta de que, bueno, de que eres un fraude y finalmente no lo necesitas. Ahí no cubres bien el papel. Cuando obviamente sí que es, ¿no? Y es un síndrome que tiene que ver mucho más, ¿no? Con una falta de autoestima y una falta de confianza grandísima, ¿sí? Luego, justamente, ¿no? Hay otro, ¿no? Que a mí también a nivel laboral y a nivel familiar siempre me llama mucho la atención, ¿sí? Y es que siento que las personas con altas capacidades tienen como un punto de intuición, ¿sí? Como de conectar cosas, ¿no? Que pasan entre ellas, ¿sí? Y poder ver cómo puede ser la sucesión, ¿sí? De cosas, ¿no? Un poco hacia el futuro, ¿sí? Y sienten, ¿no? De una manera como intuitiva, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pero muchas veces el entorno no legitima, ¿sí? Que esa intuición pueda ser verdadera. ¿Me explico? ¿Sí? Y hay muchos adultos con altas capacidades que viven esa intuición, ¿sí? Como un don, ¿sí? Pero al final lo viven como de una manera muy agria porque el entorno, ¿sí? No les sigue en ello, ¿sí? O sea, no, ¿sí? Y entonces parece una historia como de un repetirse, ¿no? De un déjà vu, ¿no? De decir, esto yo ya sabía que pasaría y pasó, ¿sí? O esta otra cosa ya sabía que pasaría y pasó, ¿sí? Y nadie me hace caso en el momento. Y esto se vive con una gran frustración, por ejemplo, ¿sí? También.
Hay un poco lo que comentábamos, ¿no? También, ¿no? Como esta cosa, ¿no? Que pasa con las personas con altas capacidades que tienen como mucho miedo a destacar, ¿sí? Y a ocultar estas altas capacidades, ¿no? Porque si no lo ocultan, pues sienten, ¿no? Que van a ser excluidos y que no van a tener un lugar en el mundo, en la vida, en la realidad, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, ¿sí? Hay otra cosa que también sucede, ¿sí? Que es que a veces, ¿no? Sobre todo en el entorno laboral, las personas que trabajan, ¿no? Con una persona con altas capacidades sienten que aquel, ¿sí? El que tiene altas capacidades les está poniendo en riesgo. ¿Sí? Este es un fenómeno que pasa un poco como a la inversa. ¿Sí? Detectan, ¿no? Que aquel tiene cosas significativas que aportar, ¿sí? Y se sienten, pues eso, que les pone en riesgo, ¿no? Y ahí inicia, ¿no? A veces, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿no? Con situaciones más de acoso a nivel laboral, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, muchas crisis en adultos, ¿vale? Yo que trabajo como terapeuta en altas capacidades, muchas crisis existencialistas, ¿sí? Hay un cuestionamiento filosófico, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la vida, con el sentido de la vida, ¿sí? Y para el cual muchas veces pues no hay respuesta, sí, no lo sé, ¿sí? La vida, no sé si tiene un sentido, pero la vida finalmente, el sentido de la vida es la vida en sí misma, ¿sí? Y hay, ¿no? Hay mucha depresión en personas con altas capacidades de fondo existencialista, ¿sí? Como de buscar y no encontrar este sentido de la vida, ¿sí? ¿Qué más? Sí, otras personas, ¿no? Que sienten, ¿no? Que solamente adultos, ¿sí? También les causa como mucho sufrimiento, ¿sí? Esta cosa, ¿no? Como de que solamente pueden ser ellos mismos en contexto familiar, ¿sí? Donde se les da un permiso para ser como son, ¿sí? Pero que si tienen que acercarse, ¿no? A las otras personas, y esto a veces ocurre a nivel familiar y también a nivel familiar o a nivel laboral, ¿sí? Es como que tienen que recortar sus características, ¿no? Como para adaptarse, ¿sí? Y eso da como una pérdida un poco a nivel identitario de quién son, ¿sí? ¿Consigo explicarme? Sí, ¿no? ¿Sí? Son rasgos todos ellos que ya, no sé, ahora los que se me estaban ocurriendo, sí, sobre la marcha, pero son rasgos que ya veis que todos ellos causan como mucho sufrimiento, porque finalmente la cosa sí es no poderse mostrar tal y como uno es, ¿sí? Como si tener que ocultar mucho, ¿sí? Siendo y ya está, ¿sí? Entonces, hay todo esto, ¿no? Que enmascara y que lo que finalmente va generando son como capas de cebolla, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Hace que la persona no pueda sentirse conectado, ¿sí? A la vida, ¿sí? Al mundo, a los que le rodean. Y yo creo que es esto, atándolo un poco a lo que comentabas tú, María, ¿sí? Antes de la intervención de Alina, esto da mucho enfado, ¿sí? Esto genera como mucha rabia, ¿sí? El no poder ser, ¿sí? Tal como uno siente, sí, que desearía estar en la vida. Y es difícil, ¿sí? Es difícil de reconstruir, ¿sí? Y de romper todas estas barreras, todas estas resistencias, ¿no? Todos estos mecanismos de defensa que durante un tiempo han sido muy útiles, porque obviamente han permitido que esa persona llegue al punto en el que está. Por lo tanto, es un esfuerzo nada desestimable, ¿sí? Pero que hay una manera, ¿sí? Como más, no me sale la palabra, como más auténtica de poder vivir, ¿sí? Y finalmente más relajada, ¿vale? Pero de construir todas esas defensas y todos esos mecanismos que en sí mismos generan enfado, ¿sí? También enfada tener que hacerlo, ¿me explico? ¿Sí? Y ahí están, ¿no? Esos adultos, ¿no? Que viven con tantísima frustración lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Y que tiene que ver, ¿vale? Con mucho enfado también que les genera el decir, ¿y por qué en el momento, ¿no? En el que alguien podría haberme detectado, ¿sí? ¿Por qué nadie lo ha visto? ¿Sí? O sea, ¿por qué yo tengo que llegar ahora con mis 40 años, ¿no? El otro día recuerdo una mujer con 54, me dice, 54 años tengo, ¿tú quieres decir que nadie, ¿sí? Dice, yo he ido al cole, o sea, ha podido ver, ¿sí? Que en mí habían unas altas capacidades. Esta mujer no da acredita, dice, yo no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Sí? Entonces hay mucho enfado también, ¿no? Con lo que tiene que ver con que nadie se haya percatado, ¿sí? Que ahí quizás en unas altas capacidades hay una parte de la respuesta de lo que está pasando. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Oye, Susana, ¿y cuál sería
el plan de trabajo, o sea, cómo trabajas tú con los adultos, porque bueno, ya estamos viendo que tenemos que tomar responsabilidad y que tenemos que salir de la caja de nuestra zona de confort. ¿Y cómo se trabaja con los adultos de altas capacidades? O sea, ¿cómo lo trabajas? ¿Realizas un plan de trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, aparte de acudir contigo o con otro especialista que nos pueda hacer la mentoría o el acompañamiento, ¿no? Que no necesariamente puede necesitar o no terapia, pero también sí que es importante este acompañamiento en este redescubrimiento, aunque sea después de los 50 años. Sí. No quise decir nada con eso. Nunca es tarde, Alina. ¿Eh? Vamos a ver. Claro, por eso, sí. Señora, pero también completamente ignorante del tema. Esto, yo siempre que hablo del tema este de adultos, sí, me encanta decir esto, o sea, me encanta decir que nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde, sí, o sea, por definición. Claro, sí, claro. Como nunca es tarde y también para el autoconocimiento, sí, al final, sí, esta identificación, hay una parte, sí, saberse con altas capacidades, hay una parte que da comprensión, sí, entonces nunca es tarde para que uno pueda saber más de uno mismo, sí, yo creo que es la mirada más sana, más limpia, más real, sí, como para poder ver, ¿no? Si un adulto está dotado de altas capacidades. Y también os digo, sí, en los años que yo hace que trabajo, me ha pasado casi nunca, pero casi nunca, que un adulto, ¿sí? Llega hasta el centro, se hace la evaluación y no hay unas altas capacidades. Wow. ¿Me explico? Claro, sí, o sea, las personas ya adultas, ¿no? Es como que cuando el río suena, agua lleva, ¿sí? Es extrañísimo, ¿sí? Que una persona llegue al despacho, ¿sí? Llegue a hacer una evaluación de este tipo y los resultados no vayan en la dirección de unas altas capacidades, porque os aseguro que antes de llegar a sentarse y hacer este tipo de evaluación, ¡anda que no ha leído antes! Claro, lo ha súper comprobado. ¿Sí? Claro, sí. Por lo tanto, sí, esta no es los adultos, ¿no? Que finalmente se exponen, sí, y buscan este tipo de identificaciones, es el grupo como más con más buen pronóstico, sí, porque ahí están, sí, y los resultados, ya te digo, siempre, ¿no? Marcan en una determinada dirección, sí. Claro, ¿cómo trabajarlo? Mira, después de hacer, pues esto, ¿no? La evaluación y que los resultados marquen estas altas capacidades, es súper agradable hacer este tipo de acompañamientos con adultos, ¿sí? Porque son personas como muy comprometidas con el espacio terapéutico, muy comprometidas, ¿sí? Y son procesos muy cortos realmente, ¿sí? Yo que trabajo como terapeuta, sí, con otro tipo de colectivos también, en el caso de altas capacidades, son procesos cortos y yo creo que tiene que ver con el compromiso, por una parte, con el compromiso de las, sí, sí, las personas con altas capacidades con sus propias vidas y con su propia existencia, ¿sí? Y por otra parte, con mucha capacidad de insight, ¿sí? O sea, con mucha capacidad, ¿sí? De tomar conciencia de las cosas, como personas como muy bien conectadas a nivel emocional, ¿sí? Que por lo tanto hace falta solamente el clic, ¿sí? Como para ver qué necesitas, ¿sí? O sea, qué es lo que necesitas y no te estás dando en el punto actual, ¿sí? Pero suelen ser procesos cortitos. Y es lo que os comentaba antes. Hay una primera parte que tiene que ver, ¿sí? Con entender bien qué quiere decir, ¿no? Tener altas capacidades, ¿sí? Yo soy bastante cuidadosa, ¿vale? Con que las altas capacidades explicarán una parte de lo que le pasa a la persona grande, porque las altas capacidades tiñen, ¿no? Mucho, ¿no? La personalidad de las personas, ¿sí? Pero explicarán una parte importante, pero no todo. Yo creo que esto es importante, ¿sí? De tenerlo en cuenta, ¿sí? Y pues eso, ¿no? Dar dar con un buen entendimiento, ¿sí? De qué son las altas capacidades, para que no pasen cosas, sí, a veces, ¿no? De que las altas capacidades se utilicen para justificar cosas que no son justificables. ¿Me explico?
¿sí? Que las altas capacidades no se nos giren, ¿vale? Con un inmovilismo, ¿sí? De yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Sí, es el resto el que no me comprende. Yo creo que con esto hay que ser cuidadosos también, ¿sí? Y el espacio de acompañamiento más emocional, yo creo que hay que ser cuidadosos, ¿sí? Con que las altas capacidades y la identificación sea un punto de partida que impulse, ¿sí? Que sea una oportunidad, ¿no? Para ir en la dirección, ¿no? De darte lo que necesitas, pero no que generen un inmovilismo, ¿sí? De qué voy a hacer, ¿no? Si tengo estas características y soy un incomprendido, ¿sí? Después de esta primera parte, sí, que tiene que ver con este entendimiento real, ¿no? De lo que implica, ¿no? Y en lo que resuenan las altas capacidades en la vida de las personas, hay como la segunda parte, que es lo que os comentaba, de acompañar en la nueva narración de la historia, de la propia historia, ¿sí? Porque ahí aparecen muchas emociones, ¿sí? Aparece mucho enfado, a veces aparece mucha tristeza, aparece mucha nostalgia por oportunidades perdidas que no van a volver a aparecer, aparecen, ¿sí? Aparece comprensión, ¿sí? Por lo tanto, una resonancia a nivel emocional, ¿no? Que es como muy tranquilizadora, ¿sí? Pero este recorrido, ¿sí? A través de lo que ha sido la vida, es potente, ¿sí? O sea, es potente porque implica mirar para atrás, ¿sí? Y ver, ¿no? Las cosas con otra tonalidad, ¿sí? Y esto genera como muchas emociones, porque es cierto, hay cosas que pasaron, sí, no volverán. El adulto con altas capacidades, ¿vale? Que fracasó escolarmente, ¿sí? Y no continuó con los estudios, hay una parte de eso que ya no puede volver ahí, que no puede volver. Claro que siempre es posible estudiar, pero hay un determinado recorrido a nivel académico que pasó, es cierto, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que acompañar en la historia, esto es importante porque mueve emociones muy intensas, justamente en personas con altas capacidades que son muy intensas a nivel emocional, por lo tanto hay que acompañarlo un poquito, no sea que ahí se desmorone todo. Y luego, pues, marcar la línea marcar la línea un poco hacia el futuro, ¿no? Hacia valorar el momento presente y qué cambios significativos a uno le gustaría dar. Yo hay una frase que leí un día y no recuerdo dónde, con lo cual no puedo citar de quién es, ¿vale? Pero se me quedó ahí pegada, sí, que al final el acompañamiento a nivel emocional tiene que ver, ¿no? Con trazar una línea, ¿sí? Del presente al pasado, ¿sí? Que sea suficientemente firme como para poder trazar una línea hacia el futuro, ¿sí? Y yo creo, ¿sí? Que el acompañamiento a nivel emocional, ¿sí? De adultos con altas capacidades post-diagnóstico tiene que ver justamente con estas dos líneas. Poder conectar presente y pasado marca tan claro, ¿sí? La línea hacia el futuro y le da como mucha firmeza, ¿sí? Yo lo manejo mucho en estas dimensiones temporales y en este orden, sí, de esta manera. Así es. Muy bien, María, pues estamos terminando este Civic Talk. ¿Qué le dices a Susana? ¿Algunas impresiones tuyas que nos quieras también comentar? Yo creo que, como digo siempre, y como decía Susana, que cada uno, o sea, no se trata de poner límites en la vida, y adultos mucho menos, pero sí llegar a la etiqueta de la comprensión personal. Entonces, esta necesita un nombre. Y para entenderte, estoy de acuerdo contigo, Susana, que mucha gente cuando ve eso se hace la víctima y se atribuye ya las respuestas a muchas de las cosas como tengo otras... No, esta es la solución, pero hay que trabajar para que se mejore y para sentirte bien, porque no te genera bien buscar un victimismo. O sea, no es el tema, pero sí darle el camino para girarlo y hacerlo de forma constructiva y crecer. Totalmente. Porque crecer cada día. No se trata de... Y yo pues animo a las personas que se comprendan. No que se evalúen, que se diagnostiquen, que se detecten, que se comprendan y que sepan quiénes son y que se respeten por quiénes son, no que se pisen por quien los demás no quieren que sean ellas, pienso yo. Claro, totalmente, María, totalmente de acuerdo. Así es. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, Susana. Siempre es un placer escucharlas, ¿no? Y bueno, pues que nos compartas toda esa experiencia de este tiempo en donde pues has acompañado y has ayudado a tanta gente a encontrar su propósito, su camino
y sobre todo aprender a ser más felices con nosotros mismos y abrazarnos. Justo. ¿Quieres decir algo más para cerrar esta emisión? Agradeceros, sin más, sí, agradeceros, ¿vale? Por la labor que estáis haciendo, agradecer, sí, la plataforma Civit, que creo que está siendo súper importante, ¿no? Para conseguir quitar una venda de los ojos, ¿sí? En muchos adultos, muchos niños, muchas familias, y que finalmente se puedan acompañar las altas capacidades como pertoca. Gracias y un placer, como siempre, estar con vosotras, chicas. A ti, Susana. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, querida audiencia. María, qué programa tan interesante, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí. Y es tan importante, es tan importante que la gente sepa cómo se llama de verdad. O sea, tu papá y tu mamá te han puesto un nombre, pero la genética te ha puesto otro. Y este nombre tienes que conocerlo para poder ser tú en tu vida. Y esto es fundamental. O sea que, Bueno, por favor, que no se escuchen, que pierdan el miedo, que, como decía Susana, cuando el río suena, agua lleva. claro. Y bueno, también en el Centro Corre que Vuelas das ese servicio de identificación para adultos, que María dirige un centro también que se dedica a la identificación de las altas capacidades, acompañamiento y todo, pero específicamente en el tema de hoy, también los puede ayudar a hacerles el mentoring y el coaching, y entonces pues también que tengan la confianza de acudir a ella, que ya muchos lo están haciendo, pero que tengan la confianza que va a ser una gran mentora y una gran acompañante en este proceso de autoaceptación que vivimos todos los días y de ser más felices. María, un abrazo, cerramos esta transmisión. Un abrazo. Adiós. Bueno, guapa.